Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. ¿Qué es la moralina? Concepto acuñado por el filósofo Friedrich Nietzsche, que suele ser terriblemente malinterpretado, incluso en libros escritos por profesionales de la filosofía. Se suele decir que es un ataque al cristianismo, un rechazo de la moral en sí misma, de cualquier moral, o una crítica a la moral victoriana de su tiempo, o sea, algo que tiene únicamente un interés histórico en la historia de la filosofía. Yo creo que esto es un completo error. Se está confundiendo el concepto con los ejemplos que pone Nietzsche. Del mismo modo, Newton explica la, la ley de gravedad hablando de carretas. Einstein explica la relatividad hablando de faroles en estaciones de tren. Eh, Esto no quiere decir que esas teorías físicas no se apliquen a automóviles o cohetes en órbita. Hay que distinguir la, el concepto duro, la teoría, del ejemplo. El ejemplo solo es un ejemplo. Y de modo similar, se toma como lo central de este concepto nietzscheano los ejemplos que puso Nietzsche, que desde luego eran ejemplos de su tiempo. En química, el sufijo "ina" indica que algo es un extracto de otra cosa. Moralina es algo que se ha extraído de la moral, es algo que se ha destilado de la materia prima de la moral que estaba ahí de modo natural. Con frecuencia, estas inas son toxinas, son venenos de origen natural. Entonces, moralina vendría a ser un veneno que se ha extraído de la moral. Este sería su traducción. La moralina es una pseudo-moral, es una moral de envenenadores, dice Nietzsche. Del mismo modo que el envenenador es un enemigo, es un asesino, pero se muestra como el cuidador más solícito, más responsable de su víctima, que le está llevando comida y agua a esta pobre persona que está enferma, cuando todo el mundo ignora que está enferma por causa del envenenador. Eh, del mismo modo, el moralinista, podríamos decir, se hace pasar por un moralista, pero en realidad es un enemigo. Se hace pasar por un moralista que está dando consejos y para que mejorar el mundo, pero en realidad es un enemigo. Está tratando de destruir a una humanidad que odia. Eh, ¿En qué se distingue esta pseudo-moral, esta moral de envenenadores? En que no propone nada. La piedra de toque, otra metáfora química, que nos permite distinguir la verdadera moral de la moralina, es la pregunta: ¿qué hago? Si no puede responder un sistema de ideas, no puede responder a la pregunta, bueno, ¿y qué hago? Entonces es una pseudo moral, es moralina. Del mismo modo que la piedra de toque nos permite distinguir el oro de verdad del oro de tontos, del falso oro. Alguien nos dice, por ejemplo, el exceso de deleites debilitan el espíritu. Muy bien, ¿qué hago? Bueno, no lleve una dieta de bombones, dese un gusto cada tanto, pero modérese. Ok, eso es verdadera moral. Estemos de acuerdo o no con ese consejo. Eso es verdadera moral. Está respondiendo a la pregunta ¿qué hago? La moralina, en cambio, no puede responder a esa pregunta. Es un discurso que arroja sermones que tiene en común con la moral el establecer valores, el decir esto está bien, esto está mal, pero no propone nada. No puede responder a la pregunta ¿qué hago? Rasgos típicos de estos discursos son fijar un ideal inalcanzable, un Dios, decía Nietzsche, eh,
que no sirve como modelo a imitar. Quien me habla de un Dios todopoderoso que lo sabe todo, ok, ¿y qué hago? Yo no puedo hacer eso. No está fijando ese ideal como para que sea el modelo. Usted tiene que tratar de ser esto. Porque nadie puede, porque es inalcanzable. Lo está fijando ese ideal para mostrar, mire, compárese con esto y mire qué poca cosa que es usted. Es una virtud que humilla. Es un discurso moral que no pretende mejorar a la persona, que pretende degradarla, que pretende envilecerla, que pretende humillarla. Distinto es el modelo del héroe que está ahí como modelo a ser imitado. Quien les habla a los niños, le cuenta la historia del sargento Cabral, está invitándolos a demostrar su propia valentía, a hacer sus propios actos heroicos. Eso es verdadera moral. Quien me habla de un Dios omnisciente, ok, ¿y yo qué hago con esto? Otro rasgo común es fijar alguna clase de pecado original, de alguna culpa por el solo hecho de existir o por el solo hecho de existir de algún modo, de algún sexo específico, de algún color de piel específico, o de haber nacido en alguna parte del mundo, hablar alguna lengua. Bueno, hablar alguna lengua se podría corregir, esa es simplemente una moral estúpida, no es moralina. Pero alguien me dice, bueno, usted pertenece a un sexo que tiene ciertas sustancias químicas en el organismo que lo vuelven peligrosamente agresivo. Ok, ¿y qué hago? Puede ser, incluso quizá tenga razón, ¿qué hago? No es un discurso que busque cambiar nada. No es un discurso que busque mejorar a la persona. Este creo que es el concepto. Y tenemos que quedarnos con el concepto, entender que así como hay una distinción entre verdadera ciencia y pseudociencia, conceptos posteriores a Nietzsche, hay una moral y una pseudomoral. Y conviene comprender sus rasgos característicos. La pseudomoral, la moralina, el oro de tontos de la moral, no propone nada, fija ideales inalcanzables y predica alguna clase de pecado original, religioso o laico. Esto es irrelevante. Conviene entender el concepto y no los ejemplos, porque el siglo XXI es la edad de oro de la moralina. Y si pensamos, bueno, esto es una crítica a la moral victoriana, cosa del siglo XIX, nos estamos perdiendo de un concepto valioso, que algo que existe, pero si no tenemos la palabra para llamarlo, por ahí se nos pasa. No sabemos reconocer lo que es porque no tenemos el concepto adecuado, la palabra justa para definirlo. Y la palabra justa es esa, moralina.